Pues muy buenas noches. Me doy cuenta que estoy en Bolivia otra vez, por algo. Para ustedes que no están aquí, un gusto verlos y han perdido un poco toda la atmósfera. Hemos tenido mucho griterío, consignas, petardos y no han faltado las sirenas de la policía. Creo que están manifestando al lado en la corte electoral, ¿sí? Sí. Los que han perdido, ¿no? Bueno. Sí. Pero estoy muy contento de estar y muy contento de verlos, algunos amigos que no he visto en un buen tiempo, algunas caras nuevas. ¿Cómo se han sentido con todo la bulla? ¿Han podido practicar en medio de toda la bulla? ¿Es que están tan acostumbrados o su práctica es tan fuerte? Sí, es interesante verla, cómo uno responde, ¿no? La mente, ¿qué es lo que pasa por la mente en estos momentos? Un momento de conflicto. O cómo responde el cuerpo, ¿no? Si se acelera el corazón o la respiración, o quizás están tan por encima de todo que no sienten nada. Espero que no sea así. Pero ¿cómo reaccionamos cuando estamos en medio del conflicto? El conflicto nos rodea o está muy cercano. Estos son momentos muy importantes para la práctica en realidad. ¿Me están escuchando atrás? Me avisan si no escuchan bien. Y en línea me escuchan también. Yeah. Okay. Bueno, estamos aquí, cada uno con su experiencia de lo que pasa alrededor, cada uno con su experiencia de lo que pasa adentro. Algunos llegando, otros atendiendo, otros, cada uno en su experiencia esta noche. Y esto es Sangha, esto es comunidad. La experiencia que cada uno está teniendo es Sangha. La Sangha se expresa de esta forma, la forma en la experiencia de cada uno. Y la experiencia de cada uno crea Sangha, crea la comunidad. Aunque no hayan venido nunca al dojo, son parte de la comunidad de la Sangha porque están creando este momento y están recibiendo todos los estímulos e influencias y esto les está informando y creando su experiencia. Bueno, yo creo que todos conocemos el conflicto. A veces sentimos que el mundo está en llamas. Hay un gran incendio en el mundo. A veces sentimos que en nuestro entorno hay un incendio, o dentro de nosotros hay un incendio, que el mundo está en llamas, o nuestros seres queridos están viviendo en medio de las llamas, o nosotros mismos.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos practicar en medio de las llamas, en medio del fuego? En medio del conflicto o lo que fuera es el fuego. Ese es el tema esta noche que quería ver con ustedes. Allá en Estados Unidos también yo siento que hay un gran incendio. Bueno, hay una figura, una imagen en el budismo que quizás muchos de ustedes conocen. Es la imagen de un flor de loto que brota y que florece en medio de aguas fangosas. ¿Sí? Incluso decimos eso en nuestro canto de ceremonia de la comida. ¿Cómo es la frase? Que podamos existir en las aguas fangosas con la pureza del loto, o una cosa así, ¿no? Con la pureza del loto. La idea es importante porque el loto vive y se abre y florece en medio de un estanque donde todo se está pudriendo, todo se está descomponiendo, todo el material orgánico se está descomponiendo. Incluso puede oler mal. Y curiosamente, este flor tan bello aparece justamente en esas condiciones. De hecho, necesita esas condiciones para florecer. Las aguas son turbias, ¿no? Con toda la corrupción del material orgánico. Pero la flor de loto se nutre justamente de toda esta descomposición. Entonces, es una imagen que tiene una enseñanza muy importante, que es que el samsara, el mundo de samsara, que significa el mundo de las ilusiones y el mundo del sufrimiento, está junto, así, con el mundo de la iluminación. Los dos van juntos. No puede haber iluminación sin ilusión. No puede haber liberación del sufrimiento sin sufrimiento. La liberación, la iluminación, no es algo que ocurre en otro lado, bello, hermoso, donde todo está tranquilo y aparte de este mundo tan conflictivo, tan lleno de sufrimiento. No ocurre esa liberación en otra parte, sino aquí mismo, en medio de estas condiciones kármicas y de sufrimiento. Entonces, es importante la idea, todos nosotros tenemos nuestras aguas fangosas. Pero lo que nos está diciendo la imagen es que se puede dar una transformación y una apertura en medio de estas condiciones kármicas que tenemos con la práctica. Si practicamos con el espíritu abierto, con conciencia, se puede dar este florecimiento.
Ahora, quizás les puede parecer una imagen un poco demasiado plácido, ¿se puede decir? Plácido, tranquilo. Un estanque de agua donde no hay movimiento ni nada. Pero yo les quería dar otra imagen, que en realidad significa lo mismo, pero quizás se siente un poco más relevante en los momentos de conflagración e incendio que vivimos a veces. Y es la imagen de la flor de Utpala. La Utpala es un loto azul, flor de loto azul. Y lo interesante del Utpala es que florece en medio del fuego. Florece en medio del fuego, en medio del incendio. Se abre. No se reduce a ceniza, no se encoge, sino se abre. Entonces es una imagen que yo encuentro inspirador, que podemos imaginar esta posibilidad. Otra vez estamos hablando de practicar en medio de condiciones muy difíciles, de mucho calor, condiciones muy incómodas. Claro, cuando nosotros estamos en medio del fuego, lo único que queremos hacer es dar la vuelta y huir, escaparnos de ahí, ¿no? Pero la flor de loto no hace eso. La flor de loto toma toda esta energía y se abre. Es otra posibilidad. Entonces, las dos imágenes son imágenes de la vida o la práctica del Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser que trata de, no busca su propia liberación personal, salvación individual, sino toma la decisión de quedarse en el mundo para ayudar a los demás en medio del sufrimiento. Entonces, ¿cómo sería mirar las cosas de esa manera? Responder a las cosas de esa manera, sin escaparnos del momento incómodo, y sino quedarse en el fuego y dejar que el espíritu se abre en esas condiciones. Como ahorita mismo, cuando toda la protesta se estaba estallando. ¿Podían estar despiertos en ese momento? ¿O piensan en otras situaciones que conocen, individuales o de seres queridos o del país o del medio ambiente? No es fácil, obviamente, pero nosotros tenemos un método para hacerlo. La práctica es algo que nos permite aprender cómo hacer esto. Significa cuando uno está en las llamas, uno puede tomar una respiración y soltar y estar presente, a pesar de que la mente nos esté impulsando a hacer una u otra cosa. Simplemente nos quedamos presentes y abiertos ante lo que pasa. Puede parecer imposible en un momento y sin embargo
podemos encontrar la capacidad de hacerlo. Y si logramos hacerlo una vez, nos puede dar la confianza de hacerlo una segunda vez. En el siguiente momento, tomar otra respiración y estar aquí abiertos y presentes. Y así sucesivamente. Si lo hacemos, pensamos que no lo podemos hacer, pero si hacemos la prueba, podemos ver que tenemos una capacidad insospechada para estar presente en medio del sufrimiento, con el sufrimiento, con el dolor, con la dificultad. Entonces, obviamente, el método de base para nosotros es la meditación, el zazen. Podemos aprender a hacer esto. Quedarnos aquí sin movernos durante 25 minutos, como hemos hecho ahorita. Mucha gente llega y dice, yo no podría hacer eso. Y sin embargo, lo hacen. Entonces, eso te da la confianza que tienes la capacidad de hacerlo. Y cuando lo puedes hacer por 25 minutos, es una base importante. Luego ves que lo puedes hacer un mediodía durante zazen o durante una semana en un retiro. Y todo esto te ayuda a hacerlo en otras circunstancias difíciles con la gente. Entonces el zazen es una forma de entrenarse para florecer. Yo les estoy hablando de esta imagen de la flor de Utpala, el loto azul. Es algo que encontré en un texto del maestro Dogen que se llama Kuge en japonés. Kuge significa flores en el cielo o flores de vacuidad. Y es al principio de su texto donde habla de la flor Utpala. Entonces después busqué si no hablaba del Utpala en otro momento y he encontrado otro momento donde sí hablaba de la Utpala. Y no es casual que tiene que ver con la meditación. Estas son palabras cortas que él dio a sus monjes en el monasterio, que fueron así transcritos por alguien que estaba ahí. Y dice lo siguiente el maestro Dogen. Maestro Dogen era el gran maestro zen que escribió textos muy profundos, que hasta ahora se leen y son una inspiración por su profundidad. Él vivió en el siglo XIII en el Japón. Y lo que dijo a sus monjes es lo siguiente. Los zafus, los cojines, ustedes están sentados sobre zafus y cojines. Los zafus de los 7 Budas están ahora a punto de estar desgastados. Los 7 Budas se refieren a los Budas primordiales, que son míticos, que vivían antes del Buda histórico Shakyamuni. Es decir, las vidas largas de estos Budas que practicaban el zazen durante épocas así milenarios, sus cojines están a punto de quebrarse por tanta práctica. Y luego dice, el palo de dormir de mi antiguo maestro Rujing ha sido transmitido. Bueno, el palo de dormir es algo que usaban cuando los monjes practicaban intensamente día y noche y tenían mucho sueño. Para no caerse,
ponían un palo aquí que lo sostenía en la cabeza. Entonces, así, trataba de despertar, pero para no caerse, ¿no? Entonces dice que estos palos para la meditación han sido transmitidos hasta hoy en día. Entonces está hablando de la práctica de Zazen de mucha fuerza, ¿no? Y de mucha entrega. Luego dice, los ojos deben ser horizontales y la nariz vertical. La corona de la cabeza alcanza hasta el cielo azul. Las orejas están alineadas por encima de los hombros. Está hablando de la postura en Zazen, ¿no? En este mismo momento, ¿cómo es? Pregunta a sus monjes. En este momento de Zazen, ¿cómo es? Yo les pregunto lo mismo para ustedes. En este momento de práctica, ¿cómo es? Después de una pausa, Dogen respondió a su propia pregunta y dijo, no controles la mente del mono ni la voluntad del caballo. Simplemente haz un esfuerzo como un loto en el fuego. Es un consejo extraordinario, yo encuentro. Para tu Zazen, no controles la mente de mono. Si tu mente quiere saltar de un ramo a otro ramo, está hablando macanas y todo esto, no lo controles. Dejar. Y si el caballo de la voluntad quiere correr por todas las llanuras o hasta si cabalga y hasta ti se pone directamente su cabeza ante ti, no lo controles. Dejar pasar. Solamente hacer el esfuerzo del loto en medio del fuego. Es lo único que tienes que hacer. Nada más. Qué bello. A ver si se acuerdan de este consejo. Bueno, entonces es posible en medio de las dificultades estar presente y tener la conciencia. Se puede abrir la flor. Pero entonces, ¿qué? Una vez que está abierta la flor, luego, ¿qué hacer? Y aquí el principio del mismo texto de Dogen, de las flores en el cielo, habla de esto, Dogen. Y empieza con una frase de Bodhidharma. Bodhidharma era el monje que trajo el Zen de la India hasta China. Bodhidharma dijo, una flor se abre en 5 pétalos. La fruta se forma naturalmente de por sí. ¿Ya? Eso es lo que dijo Bodhidharma. Entonces aquí Dogen trata de comentar. Dice, debes estudiar el momento del florecimiento de la flor y estudiar su luz y su color. La flor consiste de 5 pétalos. El florecimiento de los 5 pétalos es una sola flor. Entonces, es como yo les decía al inicio esta noche, toda la sangha florece en la experiencia de cada uno de ustedes. Y la experiencia de cada uno de ustedes constituye la flor.
dice, hay que estudiar esto, esta apertura y los 5 pétalos, estudiar su luz y su color. Luego dice, esto lleva al sentido del Bodhidharma, que dijo, yo originalmente estoy en esta tierra para transmitir el Dharma y salvar a los seres deluded, los seres que están atrapados en la ilusión, ¿no? Esto es el pétalo de Bodhidharma. El pétalo de Bodhidharma es venir de la India a China, es encontrarse con el emperador, es ir a sentarse delante de una pared durante 9 años, luego encontrarse con su sucesor y transmitirle el Dharma. Eso es el pétalo de Bodhidharma. ¿Cuál es su pétalo de cada uno de ustedes? Este es el punto de estudio de la luz y el color. Cada uno de ustedes es un pétalo de la flor. Hay que estudiar su color y su luz. Y luego Dogen dice algo muy directo. Muchas veces Dogen no es fácil de entender. Es un poco enigmático, es muy profundo, no captamos, pero aquí Dogen lo dice muy directamente. Esto significa, la formación de la fruta depende de ti. El texto de Bodhidharma dice, la fruta se forma naturalmente de por sí. Y Dogen dice, la formación de la fruta depende de ti. Esto es el significado de la fruta, se forma naturalmente de por sí. Y luego empieza a hablar del karma. Y dice básicamente que cada uno crea karma y cada uno experimenta karma. Todos nosotros, nuestra vida es experimentar el karma y es crear el karma. Esto, él dice, es el significado de que se forma naturalmente la fruta. Y después, no se preocupen, no voy a leer todo el texto, pero unas frasecitas. Cuando dice naturalmente, quiere decir de por sí. La fruta se forma naturalmente, significa de por sí. Ese sí es el ser. Y Dogen dice, el ser eres tú, invariablemente. Tú eres el ser. Tú eres ese sí mismo. Se forma por sí mismo. Entonces, esto se refiere a ti. Entonces, hasta ahora Dogen está hablando de la importancia de mirarse a sí mismo, estudiar su vida de cada uno, porque cada uno es un ser individual y único, como el pétalo de la flor. Cada pétalo es distinto de cualquier otro pétalo, como la vida de cada uno de ustedes es distinta de cualquier otra vida. Nunca se va a repetir. Hay que estudiar este pétalo, que es excepcional. En otro texto, Dogen tiene una fórmula
famosa que dice lo siguiente: estudiar el Zen es estudiarse a sí mismo. Y es lo que estamos viendo aquí. Estudiar el Zen es estudiarse a sí mismo, mirar tu karma, mirar tu carácter y tu personalidad, y mirar tu mente y tu cuerpo y toda tu experiencia. Esto hay que estudiar. Estudiar eso es estudiar el Zen. Luego, en este texto, Dogen dice, pero también hay una persona verdadera sin rango. Es una expresión del maestro Rinzai. Y Dogen dice, esto es más allá del ser y el otro. Siendo así, esto es lo indefinido del ser. Cuando estudiamos a nosotros mismos individualmente, estamos hablando del ser definido. Pero hay algo que va más allá del ser indefinido. El ser definido, que es el ser indefinido. Más allá de una visión estrecha de uno mismo, o la diferencia entre yo y otra persona, hay algo que va más allá, que podríamos quizás pensar como la flor. Hay que estudiar cada pétalo, pero hay que estudiar la flor en su conjunto, que va más allá de nuestra individualidad o la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Y en el otro texto, Dogen dice, estudiar a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí. El olvidarse de sí mismo es lo que va más allá del ser individual. Eso es parte de la práctica también. Estudiarse a sí mismo, olvidarse de sí mismo. Y luego añade una cosa más. La fruta se forma naturalmente tal como es. Y Dogen dice, esto quiere decir, hay que aceptar lo que hay tal como es. Aceptar lo que hay tal como es. En la otra fórmula, Dogen dice, olvidarse a sí mismo significa ser verificado por todas las existencias. Entonces, el proceso de la práctica no termina con el olvidarse a sí mismo, no termina con lo absoluto, sino que hay que ir más allá de lo absoluto. Y esto es volver a engancharse con las existencias del mundo, la relación de uno con todas las demás existencias. Incluso la existencia del fuego a nuestro alrededor. Y para terminar, formarse naturalmente de por sí es el momento del florecimiento de la fruta. Para Bodhidharma es el momento de transmitir el Dharma y ayudar a los seres atrapados en la ilusión. Es como el tiempo y el lugar del desenvolvimiento, de la apertura del Utpala, la flor de Utpala, que son el tiempo y el lugar del fuego ardiente. Es decir, que el fuego y el loto son el mismo lugar y el mismo momento.
La flor y el fuego no son separados, sino van juntos. No hay florecimiento de la opala sin el fuego. Y no hay fuego sin el florecimiento de la opala. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Lo que quiero decir es que podemos practicar en medio de las situaciones más difíciles. Y depende de ti, como dice Dogen. Depende de tu experiencia y depende de tu voluntad. La fruta se forma naturalmente de por sí. La fruta se forma naturalmente de por sí significa tu experiencia en el sazen. Significa incluso en medio de la protesta. La formación de la fruta es también tu experiencia a volver a casa esta noche y cocinar la cena. Puede ser también trabajar con tus vecinos para atender a un problema en el barrio que hay que resolver. Puede ser trabajar con los compañeros medioambientalistas para tratar de detener los incendios forestales en la Amazonía. La fruta se forma naturalmente de por sí. Puede ser al levantar el teléfono y llamar a un ser querido, un familiar que está pasando por una etapa difícil de salud física, de salud mental, de adicción, qué sé yo, ¿no? Esto es, la fruta se forma naturalmente de por sí, porque depende de ti. La fruta se forma naturalmente de por sí, depende de ti. Ustedes pueden tomar esto como un desafío o lo pueden tomar como su propia libertad. Depende de ti. Muchas gracias. Cuatro grandes votos. Gracias por su asistencia. Muchos saludos. Gracias. Los que están en línea.